Boa tarde a todos. Mais um encontro do Tiaços. Obrigado pela presença. Hoje, um convidado especial, nosso querido amigo e colega Eduardo Carvalho. Prazer te receber, Eduardo. Eu vou fazer a apresentação formal sua. O Eduardo é psiquiatra venezuelano, formado como analista junguiano sob a orientação do Rafael Lopes Pedraza, participou como analista e supervisor nos processos de formação de analistas junguianos em diversos países, principalmente Venezuela, Colômbia e Equador. Isso representou uma oportunidade única para explorar e comparar em diferentes culturas os padrões arquetípicos e as dinâmicas de autorregulação e auto-organização do psiquismo, bem como sua aplicação no trabalho clínico. Ele é presidente da... Eduardo, essa sociedade, SCAG, Sociedade, eu esqueci o nome, Sociedade Venezuela de Analistas Junguianos. No, hoy en día soy el presidente del Comité Latinoamericano del CLAPA, del Comité Latinoamericano de Psicología Analítica. E o Eduardo vive na Colômbia desde 2011, onde tem sua prática privada e acadêmica, atualmente, principalmente online. Eduardo, um grande prazer te receber. Nós do Tiaços sempre temos um carinho e a gente tem tentado, nos últimos meses, trazer mais convidados da América do Sul, da América Latina, para a gente nos aproximarmos mais. Acho que é importante a gente pensar como a psicologia junguiana se desenvolve, não na Europa, não nos Estados Unidos, mas aqui, nos trópicos, abaixo da linha do Equador. Então, te convidar é uma grande honra para a gente. Você falar do Rafael Lopes Pedraza, que é um autor muito lido aqui no Brasil, muito conhecido. A gente tem quase a maioria das obras dele publicadas, traduzidas para o português. Acho que eu e alguns outros colegas tivemos a oportunidade de assistir o Lopes Pedraza, se eu não me engano, em 2000, no Rio de Janeiro, no Congresso Latino-Americano. Acho que foi uma oportunidade, se eu não me engano, foi 2000. Foi bastante interessante vê-lo ao vivo, né? O seu corpo falando para nós. Enfim, ter você hoje aqui prestando homenagens a ele é uma grande satisfação. Obrigado pelo convite. Contigo. A ti, Marcos, por la invitación y por poder tener la oportunidad de disfrutar con este grupo, que yo creo que vamos a pasar un buen rato. Yo entiendo bastante el portugués, no lo hablo, pero lo entiendo, entonces si me hablan lento, lo puedo comprender y voy a tratar de hablar lento. Yo tiendo a hablar muy rápido como buen caribeño. Voy a tratar de hablar más o menos lento también para que me puedan llevar la línea. Fíjate, yo diseñé esta presentación para estar hablando más o menos 40-45 minutos y después abrir, si quieren, un espacio para preguntas y respuestas. ¿Okay? Sí preferiría como dar toda la presentación inicialmente sin interrupción. Si quieren van anotando las preguntas en el chat y al final estamos como pendientes de contestarlas. Entonces, bueno, eso sería lo que... No sé si hay algo más antes de iniciar, Marcus y Luciana y Herminia, que me van a traducir. Ok. Bueno, entonces empezamos. Muchas gracias entonces nuevamente a Marcus y a Luciana por esta organización, a Herminia que me va a acompañar en la traducción y entonces iniciamos. Voy a compartir pantalla. Yo después les envío la presentación para que la tengan y la puedan como volver a revisar, ¿ok?
Es una presentación, casi todos son imágenes, un poco honrando a Rafael, que era un lector de imágenes y que su tema era la imagen, más que temas que cosas teóricas. Entonces voy a comenzar a compartir pantalla. Ok. Yo titulé la presentación El llamado de lo arquetipal en la obra de Rafael López Pedraza, porque como vamos a ir viendo, a Rafael lo arquetipal fue algo que le sucedió. Rafael no llegó a lo arquetipal por la razón, no llegó a lo arquetipal por una teoría o por un análisis, sino fue algo que sucedió. Y vamos a ir viendo, y yo quisiera como que me acompañaran para revisar ese proceso, ¿no? Antes de entrar en el mundo de Rafael y de la psicología arquetipal, yo quería retomar cosas que para los que trabajamos en psicoterapia muchas veces empiezan a resultar obvias, pero si nosotros nos ponemos a pensar, realmente es muy poco tiempo en términos relativos desde que nosotros conocemos el planteamiento del inconsciente. Entonces, aunque hoy en día todo el mundo habla del inconsciente y en psicoterapia está basada en el inconsciente, inicialmente, cuando nos imaginamos cómo hubiera sido esa aproximación a una persona hablando en psicoterapia, que nos está diciendo cosas y que de alguna manera no tenemos el inconsciente como para poder tener una referencia, pudiéramos empezar a ver cómo esa persona empezaba a abrir un mundo, nos empezaba a hablar de una situación que muchas veces podía creer que la podía tener en control. Eso lo vemos muchas veces en terapia cuando hay personas que sienten que tienen las cosas ordenadas y de repente comentan que es como si hubiera aparecido un saboteador o como si hubiera aparecido algo que empieza a traer equivocaciones. Lo tenemos, es un motivo muy frecuente en la consulta terapéutica, personas que inician abren, sin haberlo conversado con la pareja, abren la relación y empiezan con una relación extrapareja, pensando que tienen control y de un momento a otro, se dan cuenta que ese control lo pierden, que ese control, por más que lo quieran, que quieran pretender que están manteniendo la situación, se les escapa totalmente de las manos. Y también lo podemos ver, otro tema muy frecuente en la psicoterapia, es los temas de trabajo. Personas que empiezan a hablar que no les gusta el trabajo, que se sienten aburridos del trabajo, pero que por alguna razón no lo pueden dejar o no quieren dejarlo, y en un momento determinado hay un error, hacen un error muy grande, y a partir de ese error los despiden o pierden la oportunidad de seguir con un determinado proyecto. Entonces, si nosotros nos imaginamos esa caja que se abrió y las personas que empiezan por primera vez un proceso terapéutico a preguntarse qué es lo que está pasando allí, uno de los primeros elementos que aparecen es el tema de los arquetipos. Y simplemente como recordatorio, les quería traer o les quería recordar que la primera vez que oímos hablar de arquetipos en la clínica fue de la mano de Carl Jung en su libro Símbolos de Transformación, publicado en 1912, que sabemos a nivel de historia de psicología junguiana, que fue lo que marcó, el último elemento que marcó la separación entre Jung y Freud, la publicación de Símbolos de Transformación y cómo en este libro Jung se separa de la teoría freudiana, se separa un poco de la línea freudiana. Y nos dice Jung en ese libro, en nuestra psique podemos reconocer imagos que se activan por una energía que podemos relacionar con la esfera de los instintos de cada individuo.
actúan como factores organizadores innatos que determinan los modos de comportamiento de la naturaleza humana. Y fíjense que aquí, en ese momento, que fue totalmente revolucionario, ya Jung nos empieza a hablar de que hay algo en nuestro mundo interior, hay algo en nuestra psique que va a actuar de una manera autónoma y que muchas veces en esa autonomía puede que nos traiga problemas, puede que nos traiga situaciones inesperadas, puede que traiga situaciones que nuevamente se escapan de nuestro control. Ahora, lo que yo quería que me acompañaran era un poco tratar de ver cómo o seguir cómo ese concepto de arquetipo lo podemos ir entendiendo, cómo ese concepto de arquetipo se ha transformado a lo largo de estos años y vemos cómo hoy en día hay una cantidad de aproximaciones al tema. Ustedes tienen un autor que ha hablado de lo arquetipal, que yo respeto muchísimo, que bueno, que ya no está con nosotros, que es Carlos Byton. Carlos tuvo una profundización también en una perspectiva de lo arquetipal muy interesante, igual que Erich Neumann, en su momento, este analista junguiano israelí, muy cercano a Carl Jung, y que de alguna manera también vemos que influyó bastante en el trabajo de Carlos, de Byton. Entonces, pero vamos viendo cómo hay una cantidad de movimiento de ese concepto del arquetipal hoy en día que creo que es importante hacerle seguimiento. Hoy en día incluso en el marketing tenemos cantidad de autores que hablan de lo arquetipal. En el mundo de lo espiritual está Caroline Myss que habla de lo arquetipal. Tenemos una cantidad de autores que están hablando de una manera diferente de lo arquetipal. Pero en ese sentido yo quería revisar de qué se trata o cómo vemos lo arquetipal desde la psicología arquetipal y cómo surge esta visión. Entonces nos podemos preguntar cómo se vive un arquetipo. O sea, si lo vemos como un algo autónomo, como una energía que nos impulsa, ¿cómo se vive un arquetipo? ¿Cómo se reconoce la activación del arquetipo? ¿Qué relación tiene el arquetipo con nuestro comportamiento y con nuestras decisiones? Yo creo que otra vez son preguntas que cada vez estamos más cerca, pero en el momento que se empezaron a plantear, eran algo totalmente novedoso. Y yo creo que ese es el gran valor que tiene el conocer el origen de cómo surge todo este movimiento y de alguna manera el mantenernos en el origen nos permite también aproximarnos a los cambios y seguir enriqueciendo este planteamiento. O sea, como antecedentes del movimiento y del surgimiento de esto, como muchos cuentos, bueno, empiezan en un sitio lejano donde acaba de ocurrir una situación muy complicada, que es la muerte del fundador de todo un movimiento. Esta es la tumba de Carl Jung en Küsnacht y de alguna manera todo este movimiento arranca muy cerca de la muerte de Jung. Para el momento en que muere Jung, ya dentro del Instituto Jungiano en Küsnacht, que por mucho tiempo se mantuvo, fue la casa donde se reunían para hablar de lo junguiano, para compartir lo junguiano y de alguna manera para poder sentir cómo lo junguiano es una forma, si se quiere, de aproximarse a la vida, de aproximarse a la cotidianidad. Y muy cerca del momento de la muerte de Jung, en Küsnacht ocurre un cisma muy importante. Un cisma que empiezan a ver cómo se empieza a sentir como una pérdida de ese ambiente inicial que Jung mantenía. Esta es la entrada a la Torre de Bollingen, que de alguna manera, por lo menos para mí, representan con mucha fuerza lo que era realmente el planteamiento de Jung, un estar conectado con la fantasía, estar conectado con el cuerpo, estar conectado con la vida y de alguna manera estarlo expresando permanentemente de una manera
muy sencilla. Entonces, en ese espíritu que había dejado Jung, que tiene que ver con la apertura, o sea, con el compartir, que tiene que ver con la sencillez, con el estar en situaciones como muy, muy básicas que nos conectan con elementos muy primitivos de nuestra psique y de una manera creativa también. En ese, ya, perdón, alguien tiene la, bueno, si pueden cerrar los micrófonos, que alguien tiene el micrófono abierto. Ok. Y que estaba vinculado también con esa parte creativa que conocemos con el tema de la imaginación activa. Todo eso junguiano, en un momento determinado, empieza a cambiar con la aparición de Wolfgang Pauli. Sabemos que Pauli fue un hombre que en los últimos años influyó mucho en la curiosidad de Jung, porque Jung se quedó, o sea, Jung comentaba en uno de sus escritos antes de morir que a él le hubiera gustado tener tiempo para haber podido desarrollar todo el tema de la sincronicidad. Y de alguna manera, Wolfgang Pauli, con todo su planteamiento de física cuántica, le dio una cantidad de elementos para poder trabajar eso. Entonces, Pauli empezó a tener una gran importancia en el movimiento junguiano, en la presencia de Jung, en el pensamiento junguiano. Pero a partir de la muerte de Jung, de cierta manera, empezó a su pensamiento y su intervención o su influencia empezó a generar un malestar muy grande en la comunidad. Como pasa muchas veces cuando muere el maestro, se quedan algunos de los discípulos que quieren preservar como de una manera muy, muy celosa, quieren preservar el pensamiento, quieren preservar como la esencia de lo que fue el maestro. Y en cierta forma la que se encargó, la que tomó esa batuta para poder y querer preservar eso, fue la analista Marie-Luce Bonfrance, ¿no? Que la conocemos todos, muy cercana a Jung, una gran amplificadora de los pensamientos junguianos, profundizadora de del pensamiento junguiano, que tuvo enormes aportes también en términos de mitología, de trabajo de cuentos de hadas, de trabajo con el trabajo de ciertas figuras mitológicas como fue el Puer Eterno. Sin embargo, en ese querer, Marie-Luce Bonfrance, como seguir la línea de Jung, empezó a cambiar el programa de formación, el programa de lectura del mundo junguiano, y eso trajo una cantidad de malestar. Entre las personas que se sintieron que empezaron como a oponerse a Marie-Luce Bonfrance, estaba el analista suizo Adolf Guggenbull, que para ese momento formaba parte también, era una persona dentro del programa y dentro de la parte de formación, era una persona muy cercana, tenía como un liderazgo importante, y el estadounidense James Hillman. Ya, pero... Entonces tenemos que muy temprano a la muerte de Jung aparecen como una oposición, como una tensión entre dos planteamientos. Uno de parte de Marie-Luce Bonfrance, que quería, estaba como muy abierta a seguir, si se quiere, como el dictamen de Jung, de seguir profundizando en el tema de la física, en el tema de las matemáticas vinculados con la naturaleza. Y por otro lado, teníamos a Guggenbull y teníamos a un James Hillman con una necesidad diferente de acercarse a lo junguiano, más desde la vivencia que había dejado Jung, más desde la vivencia emocional, más desde la parte más de imaginería. Estando en eso, en el 63 llega Rafael López Pedraza a Suiza. La llegada de Rafael es muy interesante porque Rafael sale de Caracas, él ya estaba viviendo en Venezuela, él es originario de Santa Clara, de la isla de Cuba, pero antes de la Revolución Cubana se muda a Caracas. Ahí tiene una vida social muy intensa, muy vinculado con los intelectuales de la época, con artistas de la época,
y en un momento determinado, a partir de un accidente que le genera como vamos a llamarlo de alguna manera, una crisis emocional, él le recomiendan irse a analizar a Europa y empieza análisis con Irene Clermont de Castillejo. Es una analista inglesa, pero que hablaba español porque estaba casada con un español. Y ella le recomienda que se vaya a Zúrich, que él estaba un poco perdiendo el tiempo en Inglaterra, que se vaya a Zúrich, y llega entonces en 1963. Desde su llegada, él se encuentra con esta tensión que había en el instituto, y hace un vínculo muy importante con Guggenbull y con James Hillman. De hecho, James Hillman fue por mucho tiempo su analista, fue en los primeros años, fue su analista, y empezaron como entre los tres a intercambiar ideas, a hablar del malestar que estaban teniendo, ¿no? Del malestar en relación a esta pérdida de lo que se podía entender como el espíritu junguiano, que se estaba sustituyendo, tratando de sustituir por algo más racional, por algo más vinculado con las ciencias duras. A ese grupo inicial se le agregaron Valerie Heron, que en el momento era la encargada de la biblioteca del instituto, y Patty Berry. Desafortunadamente no encontré una fotografía de la época de Patricia, de Pat. Esta foto de Valerie sí es bastante aproximada a la época que se conocieron, y ellos empezaron entre los cinco a hacer un grupo de intercambio, a hacer un grupo de discusión, a hacer un grupo sí, un grupo crítico de búsqueda. De hecho, al final no, casi que muy temprano, Valerie y Rafael se hacen pareja, y Pat Berry y James Hillman se hacen pareja también. Están con este tema que no saben qué hacer, que no saben si renunciar, qué hacer con la necesidad de entrar en lo junguiano, y hacen un primer viaje a Londres, a visitar el Warburg Institute. El Warburg Institute es una enorme biblioteca, una biblioteca impresionante, que contiene todos los libros que había, bueno, que eran propiedad de Aviv Warburg, que era hijo de un banquero con muchísimo dinero. Era una persona que posteriormente desarrolló lo que podemos llamar una esquizofrenia, pero tenía una fijación por libros extraños, tenía una fijación por imágenes, tenía una fijación por la mitología, y entonces él hace el Warburg Institute en Londres, y lo abre como una biblioteca al público. En esa biblioteca empiezan a reunirse. En esa primera viaje se reúnen estos 5 personajes y encuentran un libro que es el Picatrix. El Picatrix es un libro de ascendencia árabe, es un libro de magia y un libro de astrología. Y para ellos fue como un gran descubrimiento, fue como encontrar este libro interesantísimo, que dentro de aquella cosa rígida, un poco acartonada, un poco paralizada que estaba pasando en Zúrich, para ellos fue un descubrimiento, y empezaron a leer el libro y empezaron a hacer prácticas que asomaban el libro. Hay algo que yo creo que es algo que yo pienso, que sin darse cuenta muy intuitivamente, ellos estaban compensando la psique del colectivo junguiano. O sea, el colectivo que inicialmente era abierto, creativo, imaginativo, se había empezado como a paralizar. Algo que nos toca recordar es que Jung sabía mucho de astrología. Él nunca compartió tanto lo que sabía por el miedo que tenía, igualito que nunca compartió el libro rojo en vida, por el miedo que tenía a que compartir estas cosas extrañas para la época podían invalidar todo el resto de su teoría. Entonces, para mí es muy importante ver cómo de una manera compensatoria este grupo
sin querer, fue pura intuición, sin darse cuenta, no fue una cosa voluntaria, rescata el tema un poco esotérico de Jung y empieza a practicarlo, empiezan a profundizar en eso. El tema es que empiezan a reunirse con cierta frecuencia. En esas reuniones, hablando del Picatrix y de conversaciones que tienen, de discusiones que tienen, se encuentran con que muchas veces, hablando de mitología, es como que aparecieran los dioses que estaban, como que de alguna manera estaban presentes. Patricia Berry, en una entrevista que le hacen hace como unos 10 años más o menos, ella describe el momento que para ella se inició la primera como aproximación a la psicología arquetipal. Y dice Patricia Berry que en uno de esos viajes, porque empezaron a ir con varias veces, empezaron a ir a Inglaterra en uno de esos viajes, ella comenta que Rafael López, estando almorzando con unas cervezas y con un ambiente muy rico, Rafael se pregunta, ¿qué pasaría si nosotros hoy en día viviéramos cómo viéramos las situaciones, viéramos lo que nos pasa como lo vivían los griegos? Es decir, que lo que nos pasa tenía que ver con aparición de dioses. Lo que nos pasa tenía que ver con la activación que hacían los dioses en un momento determinado. Y empezaron a hacer ese ejercicio entre ellos de que, bueno, esto que estoy viendo de alguna manera tiene que ver con Afrodita, esto que estoy viendo tiene que ver con Dioniso, esto que estoy viendo lo podemos leer como algo de Atenea. Y con esta especie como de ejercicio que empiezan a hacer, empiezan a reunirse alrededor del Picatrix, empiezan a reunirse, esto no es una foto de ellos, pero empiezan a reunirse alrededor del Picatrix y de otros escritos, y empiezan a darse cuenta, como les decía, que aparecían imágenes, que aparecían como activaciones muy importantes. Entre ellas, tienen cantidad de anécdotas de la aparición de Dioniso, ¿no? Como Dioniso eran reuniones donde las hacían con vino, muchas de ellas, y cómo empezaba a darse una especie de atmósfera dionisíaca muy importante. Y aquí empezamos a ver cómo se empieza a responder esas preguntas que teníamos inicialmente. ¿Cómo se vive un arquetipo? ¿Cómo reconocer su activación? ¿Qué relación tiene con nuestro comportamiento y con nuestras decisiones? Y ellos empiezan a profundizar en esta forma de vivir vinculado con lo arquetipal, vinculado con la mitología. Yo creo que un elemento que fue muy significativo en esta historia es que al cabo de cierto tiempo se hace una votación para la presidencia del instituto. Una de las candidatas era Mariluz Bonfrance como presidente, el otro era Adolf Guggenbull, y Adolf Guggenbull gana la presidencia, lo nombran presidente del instituto, y yo creo que eso definitivamente fue muy importante para que apareciera la psicología arquetipal. Creo que ese movimiento es muy importante, primero porque al estar Guggenbull de presidente del instituto, tenía este movimiento de alguna manera, tenía un respaldo. Y por otro lado, porque creo que esa misma situación, que podemos ver como algo político, entre comillas, también permitió que la psicología arquetipal no se separara de lo junguiano, que yo creo que ese es de las cosas más interesantes y más valiosas que tiene la psicología arquetipal, es que nunca se separó de lo junguiano. O sea, este grupo en ningún momento dijo, a nosotros no somos junguianos, ahora somos algo diferente. Ellos siempre se inscribieron dentro de la psicología junguiana. Y yo creo que eso, si lo vemos desde un punto de vista dinámico, lo podemos entender por este evento afortunado que Guggenbull gane la presidencia. Yo creo que si Guggenbull no hubiera ganado la presidencia, inevitablemente hubiera ocurrido un cisma y este grupo hubiera salido para otro lado.
Bueno, esa es la situación en que está la psicología arquetipal, más o menos. Ya habían pasado 10 años entre la llegada de Rafael López y este momento. Y para 1974, Rafael y Valerie, ya casados, se regresan a Caracas, Venezuela. Esta no es una pareja, esta foto desafortunadamente tampoco encontré foto de la época, esta es una foto ya de Rafael y Valerie en una época mucho más adelantada, pero como pareja era una pareja muy interesante porque se complementaban profundamente. Valerie también era analista junguiana, Valerie era irlandesa, era nacida en Dublín, entonces hacían una mezcla muy particular de un caribeño cubano y una irlandesa analista junguiana. Ella estuvo casada en primeras nupcias por Don Levy, que fue un escritor que murió estadounidense, él era también irlandés, pero murió estadounidense, que tuvo una influencia muy importante en la literatura de los Estados Unidos, sobre todo de ese tipo de lecturas que se hace a nivel primario, ¿no? Entonces, Valerie tenía toda un vínculo con las letras, con la escritura, también con la parte imaginería que hizo que ambos como pareja se complementaran profundamente. Por otro lado, ya también Hillman y Patty Berry deciden regresarse a los Estados Unidos y empiezan cada uno como a hacer su vida. En el 75, un año después de la salida, Hillman publica este libro que fue una gran revolución, fue un gran planteamiento de revolución, que era Reimaginando la Psicología. Y la publicación de ese libro, igual que pasó entre Freud y Jung con la publicación de Símbolos de Transformación, significó la ruptura entre Rafael López y Hillman. Rafael López, cuando leyó el libro, dijo, o sea, fue la percepción de él, que Hillman, todo este mundo vivo y mágico y fantasioso que habían construido, Hillman lo había reducido a una estructura muy apolínea, muy racional. Y yo creo que esto es interesante porque empieza a hablar también de las dos naturalezas que tenían estos dos hombres, tanto Hillman como Rafael. Hillman era más apolíneo, era más extrovertido, era más racional, aunque tenía una capacidad de hacer imágenes y de pescar imágenes, mientras que Rafael era más dionisíaco, era más intuitivo, mucho más intuitivo, y era otro tipo de energía. Y a partir de este momento, entonces, se separan y no se vuelven a ver el resto de su vida. Bueno, entonces vamos a entrar un poco en el desarrollo que hace Rafael López Pedraza. Rafael, desde su llegada a Caracas, empieza a dar unos seminarios de mitología en la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, que fue muy interesante porque en una universidad que realmente tenía una gran apertura humanista, empezaron a captar a este hombre que empieza a hablarle de mitología, pero empieza a hablarle de alguna manera de una mitología en vivo, es una mitología viva, no es de alguna manera Rafael tenía la capacidad de aproximarnos a esos dioses a nuestra casa y podíamos reconocer cómo en los dioses que él hablaba encontramos una tía, encontramos al papá, encontramos a un primo, encontramos a un vecino, y era como poco a poco esa mitología se empezó a hacer viva en la cotidianidad. Y esto hizo que estos seminarios fueran una cosa increíble. O sea, empezaron a ser un sitio de encuentro realmente muy dionisíaco, pero un sitio de encuentro que se daba una vez a la semana, donde nos reuníamos con Rafael en la Escuela de Letras a oírlo hablar de los diferentes mitos y de los diferentes, sí, como características, aparte una amplificación de lo que de lo que llamaríamos el perfil de los dioses y el perfil de los que acompañaban los diferentes mitos. Y este acompañar nos permitía nuevamente como acercarnos a eso. Es como que la imaginería se activaba.
esos mitos, ese trabajo en la Escuela de Arte fue tan importante que muchos años después, poco tiempo antes de morir, a Rafael le dan el doctorado honoris causa de la Universidad Central. Algo no es, el que para mí hace, fíjate, habla de la potencia psíquica de Rafael, es que Rafael como formación académica él no tenía. O sea, la formación de Rafael era desde la curiosidad. Un hombre cultísimo, un hombre que sabía muchísimo, tenía muy buena memoria, pero todo lo que él fue construyendo fue a partir de la curiosidad, no fue a partir de un título académico, ni mucho menos. Él al final antes de morir, le dan el doctorado honoris causa. Como producto del movimiento, de lo que vivió en Zúrich, de todo este trabajo con la mitología, el primer libro que él hace, el primer libro que él escribe, que publica en 1977, es Hermes y sus hijos. Y yo creo que, yo siempre digo que si yo tuviera que escoger un libro, si me pidieran cuál es el libro que de alguna manera representa a Rafael y el pensamiento junguiano, es Hermes y sus hijos. Entre muchas cosas, aquí Rafael nos muestra o amplifica dos características de Hermes, ¿no? Dos caras de Hermes. Uno, la cara de Hermes como el dios que estaba en las fronteras, como el dios que estaba en los umbrales. Y por eso Rafael decía que la psicoterapia, no la egoterapia, que eso eran discusiones que tenemos que eran interesantísimos, la diferencia entre una egoterapia que le habla al ego del paciente y le dice qué tiene que hacer o le da explicaciones o le da información, a una psicoterapia, que es el terapeuta conectado simétricamente con la psique del paciente. Y esa conexión solamente se puede dar en un umbral, solamente se puede dar en una frontera, se puede dar en ese mundo que podemos llamar el intermedio. Si estamos muy racionales, no le llegamos. Si estamos muy locos, tampoco le llegamos. Entonces, tenemos que encontrarnos en un intermedio donde se da esa conexión de psique con psique. Y el otro cara que Rafael retoma una de las otras caras que le da importancia en este libro de Hermes es su característica de mensajero de los dioses, ¿no? Por lo cual, por los dos elementos, él comenta que para él el gran dios de la psicoterapia, el dios regente, el dios acompañante de la psicoterapia es Hermes. Uno, porque favorece ese encuentro en ese mundo liminal, en ese mundo límite entre lo racional y la profundidad de la psique, y el mensajero de los dioses, que nos lleva y nos trae un poco desde la intuición y otras veces desde el aparecer de los contenidos de la psique. En este libro, Rafael dice en algún momento, no me cabe la menor duda que fue Hermes quien me guió para llegar a donde estoy. Hermes es un amigo en la desesperación y en la desesperación de nuestra soledad. Y este pensamiento recoge una cantidad de cosas de esa aproximación que tiene Rafael con ese mundo, con ese nivel arquetipal, ¿no? Es como dejarse llevar por el Dios que aparece y por otro lado tratar de leer ese Dios que aporta, ¿no? En esta frase, es un amigo en la desesperación de la soledad. Como hay una invitación a que en los movimientos psíquicos, en la conexión con la psique, nosotros aprendamos a estar solos con nosotros. Y desde esa soledad, desde ese silencio, emergen contenidos que están allí. En esta época más o menos es donde Rafael empieza a hablar o empieza a tener una actitud que casi que era una bandera en su forma de trabajar, que era stick to the image,
era quédese con la imagen. Era muy impresionante cómo en el trabajo terapéutico con Rafael, él era como muy hábil para captar lo que hoy pudiéramos decir cuando estamos hablando muy desde el yo. Y entonces a mí me pasó, y entonces yo tuve esta frustración, o tuve esta pelea con mi pareja, o tengo este problema económico, o tal, y de repente en eso surgía un algo. Y Rafael en ese momento decía, quédese con la imagen. Y casi que a partir de allí, todo el resto de la sesión quedaba en ese quédese con la imagen. Y esto fue lo que de alguna manera los que estábamos cerca de Rafael aprendimos de él. Una de las grandes cosas que aprendimos de él, que fue cómo diferenciar cuando la psique estaba activada, cuando la psique estaba en su terreno psíquico y cuando no. Y por otro lado, aprendimos a reconocer lo que podemos llamar hoy en día como campos de los arquetipos. Sabíamos cuando en un momento apareció una psique que nos hablaba de una estia que empezaba como a aparecer, como a congregar, como a invitar a aprender el hogar, como a aprender a atraer. Cuando aparecía un Hermes, o cuando aparecía un campo de Hermes, donde se perdían los límites, donde la cosa no estaba tan clara, donde había como una invitación y un impulso como a movernos desde la intuición. Hay algo que yo comparto mucho, que creo que para mí fue muy interesante, en ese stick to the image, y que era lo que uno realmente, desde dónde, o que era lo que uno trataba como de invitar a que la persona se quedara. Y Rafael hablaba en los grupos de supervisión mucho de un caso que él había tenido, que era un empresario muy exitoso, pero que de alguna manera había llegado a un punto de aburrimiento en su vida, pero con mucho miedo de cambiar un estilo de vida, un hombre que se sabía mover muy bien dentro de las dinámicas de poder, que tenía toda una estructura empresarial, pero tenía un gran aburrimiento, un gran malestar. Y Rafael nos comenta sobre un sueño que tiene este empresario. Entonces, el sueño del empresario es que él venía caminando y en un momento determinado entra en una torre. Y en esa torre se encuentra con otra persona que él no sabe muy bien quién es, pero que le resulta familiar, y empiezan a subir por esa torre. Y en un momento determinado, la torre empieza a tambalearse. Y mientras Rafael hablaba de esto, en esa casi que cosa inevitable que tenemos los terapeutas, empieza a aparecer una imagen y empieza uno a hacer asociaciones y qué tendrá que ver este sueño y el hombre caminando y se encuentra al otro hombre y será que es la sombra y será que, y entonces subiendo por esta torre y la torre se empieza a mover. Y yo en ese momento pienso, es perfecto, es la torre del tarot que es la representación de la estructura que empieza a moverse para que surja otra cosa. Y entonces yo sigo esperando que en algún momento Rafael diga, bueno, y entonces la imagen de la torre del tarot y tal, pero entonces el cuento es que sigue la torre moviéndose y estos hombres desesperados en la torre empiezan a caer cosas del techo de la torre, y este hombre empieza a bajar por la escalera de la torre y ve por la ventana, y en la ventana a lo lejos ve a su prima Lola, una prima que tenía este hombre que se llamaba Lola. Y en ese momento Rafael dice, y en ese momento yo le dije, quédese con la imagen, stick to the image de la prima Lola. Y yo decía, pero esto que está tan claro de la torre del tarot como un proceso de transformación, ¿cómo se puede hablar esto de la amplificación? ¿Qué tiene que ver la prima Lola? Y este cuento, como a la segunda o tercera vez que Rafael vuelve a comentar el cuento del empresario hiper exitoso, aburrido, que entonces tiene un sueño donde está caminando, se mete en una torre, encuentra otra persona, y justo en el momento que está bajando y ve por la ventana a la prima Lola, le dice, quédese con la imagen. Yo le digo, Rafael, pero ¿por qué en ese momento tú le dices quédese con la imagen? Y Rafael comenta, porque es la única imagen que lo puede mover de un campo arquetipal a otro campo arquetipal. Este hombre que se le está moviendo todo, la prima Lola de alguna manera representa un ánima de otra cultura, es lo más cercano como prima
Es lo más cercano, lo más familiar a él, pero a la vez lo más extraño de su familia. Es lo extraño más cercano. Y en ese sentido representa todo un mundo que está allí asomándose o que le está viendo por la ventana. Y ese puente que él hace entre este hombre y este cataclismo y la prima Lola que ve es lo que para él era quedarse con esa imagen, lo que podía empezar a generar un movimiento de esa psique paralizada. Así trabajaba Rafael. El segundo libro que él publica, que también es otro libro maestro, que también lo recomiendo, como reflexión, como otra cara de Rafael. El Hermes y sus hijos estaba un poco en el tema de la aproximación de lo mitológico. El otro libro es Ansiedad Cultural, donde uno ve la profundidad de la reflexión y el análisis que él hace a partir de las imágenes. Y aquí, dentro de lo que él dice, básicamente, es que la cultura occidental vivimos atrapados entre un monoteísmo, entre unas raíces monoteístas muy fuertes que vienen de nuestra parte, de nuestra línea judeocristiana, pero por otro lado, está profundamente en un estado más reprimido, pero está profundamente activado por la cultura grecorromana politeísta. Y entonces él nos dice que los occidentales vivimos, o la mayoría de los occidentales vivimos en un movimiento muy fuerte, en una tensión muy fuerte entre permitir que surja todo ese politeísmo y el monoteísmo diciendo que hay un solo Dios. Y tenemos que honrar a ese solo Dios y tenemos que seguir a ese solo Dios. Y en ese movimiento, en esa tensión, aparece lo que él llamaba la ansiedad cultural. Y cómo en el libro él describe una cantidad de derivados de la ansiedad cultural, entre los que señala el aspecto sectario que tenemos y entre los que señala o lo que habla del tema del poder. En una sociedad, en una cultura que es una cultura que tiende a premiar lo exitoso, ¿no? Y de alguna manera, al premiar lo exitoso, al idealizar el éxito, va dejando atrás todo un mundo. Estos son los dos grandes libros para mí, estos dos grandes iniciales donde se resume todo el trabajo de Rafael. Sin embargo, después de esto, bueno, publica todos estos otros libros, ¿no? Ansel Kiefer, La psicología después de la catástrofe, un libro muy interesante donde él capta el trabajo de un artista plástico alemán que para él lo que le llamó la curiosidad fue, este es un artista hijo de, es posterior a la Segunda Guerra, pero de alguna manera con una necesidad de entender, entre comillas, el papel que tuvieron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Después viene Dioniso en exilio, sobre la represión de la emoción y el cuerpo, que es un libro importantísimo en su psicología, porque, bueno, ya veíamos cómo desde el principio Rafael era muy dionisíaco y tenía este tema con el cuerpo. Lo que comenta Marcus me llama muchísima atención y me encanta que lo haya traído, el tema de ver ese cuerpo de Rafael. Hay un tema que se los puedo pasar, nos pidieron hablar sobre el cuerpo psíquico de Rafael. Yo hice un pequeño trabajo sobre eso, que creo que es uno de los grandes aportes. Ya vamos a ver, entre los aportes que yo considero, está ese tema del cuerpo psíquico. Después escribe sobre héroes y poetas, que es muy interesante también, porque habla de todo el carácter psicopático que tiene lo heroico, ¿no? Y nosotros en Latinoamérica todavía somos de alguna manera hijos de ese elemento psicopático del heroico, ¿no? Todavía buscando el héroe, todavía buscando el que nos va a salvar, todavía buscando el líder perfecto y entonces en manos de cantidad de psicópatas en cada país tenemos una historia y un catálogo de héroes psicopáticos increíble. Eros y Psique, un cuento de Apuleyo, que es una lectura espectacular del mito de los trabajos de Eros y Psique. Artemisa e Hipólito, mito y tragedia, un trabajo increíble sobre la parte virginal, sobre la psique virginal y lo sectario.
Y después terminó con, al final de su vida, como recogiendo pensamientos y recogiendo ideas, ensayos que tenía. Entonces escribe 4 ensayos desde la psicoterapia y Emociones, una lista, que fue el último libro que escribió. Él dejó en el tintero, dejó un libro, dejó varios libros que estaba escribiendo, uno sobre lectura de imágenes de varios artistas plásticos, Velázquez, Caravaggio y Miguel Ángel, y otro sobre lo titánico, un libro interesantísimo que desafortunadamente yo no sé si lo vamos a llegar a ver porque, bueno, porque está como, así como Marie-Luce Bonfrance fue una de las personas muy celosas del pensamiento de Rafael, lo mismo pasó también en Caracas, entonces hubo personas que se sienten como los defensores del pensamiento de Rafael, entonces no quisieron sacar el libro porque no, Rafael no lo había terminado. Entonces, bueno, ya veremos qué pasa. Para mí, ¿cuáles son los aportes que hace Rafael López a la psicología y a la psicoterapia? Lo voy a nombrar solamente para ver si en la discusión lo podemos amplificar. Uno es el reconocimiento de lo arquetipal a través de las imágenes. El otro, el respeto a nuestra naturaleza arquetipal y a sus formas. Lo otro, la activación emocional desde la imagen. Otro aporte importantísimo, la conciencia del cuerpo como guía en nuestro proceso. La incubación psíquica y el tempo psicológico propicio para que se den los procesos. El movimiento psíquico y su importancia. El cuerpo psíquico y conciencia de muerte. Como les digo, no quiero seguirme extendiendo. Esto lo voy a dejar como quizás para la discusión, que creo que puede alimentar la discusión, como poder profundizar en estos aportes de Rafael. Bueno, aquí están desglosados. Y ya para terminar, esto es esto fue, los traje de un in memoriam que yo escribí cuando Rafael murió, que dice: en diciembre del 2010, habiendo ya cumplido sus 90 años, sostuvimos nuestro último encuentro. Yo estaba mudándome para Bogotá y ambos sabíamos que lo más probable es que esa sería la última vez que nos veríamos. Durante el almuerzo, en un restaurante al que Rafael le gustaba frecuentar, hablamos mucho sobre la muerte y en particular sobre su muerte. Me comentó cómo había pensado disponer sus cosas, que lo cremaran y dónde esparcirían sus cenizas. Tenías tiempo que no soñaba un gran sueño, me dijo. Sabía que para Rafael la conciencia de muerte lo acompañaba desde hacía algún tiempo. Para él, esa conciencia en sí mismo era una emoción. Me hizo un comentario que me conmovió profundamente. Ahora, a mis 90 años, las emociones que me acompañan son alegría y tranquilidad. Me alegré mucho por él, pero como tantas veces, desató un tornado de emociones y reflexiones. Rafael murió a las semanas después de ese encuentro. Bueno, ese es Rafael López Pedraza. Un poco para cerrarles el capítulo. Guggenbull había muerto en el 2008, 3 años antes que Rafael.
Guggenbull es conocido también por unos grandes libros. Para mí, el libro que él tiene sobre psicopatía, desde una perspectiva arquetipal, es magistral, que en inglés se llama Eros and Crutches. La verdadera traducción en español sería Eros en muletas, pero le hicieron una traducción complicadísima que nunca me he podido aprender, complicadísima. Tiene poder y destructividad en psicoterapia. Tiene otro libro sobre la pareja, importantísimo, sobre el matrimonio, interesantísimo también. Fue un hombre también con una profundidad en el mundo de la psicología arquetipal muy importante. James Hillman muere en el 2011, igualmente, pocos meses después de la muerte de Rafael. Más nunca se volvieron a hablar. Cuando muere Rafael, Hillman llamó a Valerie para darle el pésame, pero nunca llegaron a volverse a hablar. Hillman, quizás de los arquetipalistas, quizás el más conocido, tiene una bibliografía impresionante, una cantidad de escritos y de libros publicados, muchos de ellos bestsellers en los Estados Unidos. Entonces, si se quiere, de los autores de la psicología arquetipal a nivel internacional. Quizás nosotros, afortunadamente, en Latinoamérica conocemos mucho a Rafael, pero Rafael no es tan conocido a nivel internacional como es Hillman. De hecho, hay muchas personas que incluso desconocen los cofundadores de la psicología arquetipal. Valerie Heron muere en los Estados Unidos después de la muerte de Rafael. Ella se fue a vivir con una hija y muere 2 años después de Rafael, casi que a la misma, que la misma fecha. Rafael murió el 9 de enero y Valerie murió el 5, el 6 de enero. Y de ese grupo tan increíble, hoy en día, la única que queda sobreviviente es Pat Berry. Pat vive en California, trabaja en el Pacific Institute dando seminarios sobre psicología arquetipal. Bueno, eso es lo que le quería compartir. Obrigado, Eduardo. Muito obrigado. Um testemunho, eu diria, emocionante e emocionado. Obrigado por compartilhar conosco essa tua fala. Antes da gente abrir para as perguntas, para a conversa, queria agradecer Tem muitas pessoas aqui da sociedade peruana, junguiana, né? Pati Riera está aqui, né, Pati? Tudo bom? Sinta-se à vontade. E acho que tem outros membros também da sociedade peruana. Por favor, fiquem à vontade para participar. Eu queria também chamar a atenção para um colega meu, um amigo querido, George Viney, que está aqui, que também foi analisando do Lopes Pedraza. George, prazer te receber. Se você também quiser trazer sua experiência, falar alguma coisa, sinta-se à vontade, tá bom? Pessoal, perguntas abertas. Eduardo, eu queria começar com uma questão. A gente começou hoje, sincronicamente, um seminário sobre emoções aqui no Brasil, no Rio, online, né? Online. E a nossa intenção é ler o Rafael Lopes Pedraza no seu livro Emoções. Eu queria te perguntar o seguinte, você acha que esse valor, né, essa importância que o Lopes Pedraza dá claramente ao aspecto emocional na imagem é um dos lugares onde ele faz uma diferença dentro do campo junguiano? Quer dizer, como se ele fosse um dos autores que melhor ou mais pensou sobre esse aspecto emocional da imagem? Queria saber a tua impressão sobre isso. Fíjate, yo creo que Rafael tuvo como diferentes momentos de trabajo a lo largo de su vida, ¿no? Uno fue muy vinculado con ese stick to the image. Ese fue por muchos años, fue la recomendación de él. Después estaba como muy atento al cuerpo.
¿no? Atienda el cuerpo, oiga el cuerpo, vea el cuerpo, complazca el cuerpo. Y ya al final, en su última etapa, estaba muy vinculado con el tema de las emociones, un poco como darle foco a ese mundo emocional. Y yo creo que fue de las épocas más ricas, porque en ese momento fue cuando él empieza como a trabajar mucho más en la psicoterapia el tema de la imagen generadora de emoción. Entonces, yo creo que el libro de él, paradójicamente, ese es el libro de él que a mí me gusta menos, porque es el libro más racional de Rafael, Emociones, una lista. Pero es muy interesante, porque él empieza a hacer un recorrido de una cantidad de experiencias que él ubica como emoción. O sea, el asco como emoción, la diferencia entre vergüenza y culpa, que para él era muy importante en ese tema de el monoteísmo y el politeísmo. Entonces hay una aproximación muy psicológica al mundo emocional, ¿no? Los que venimos del campo de la psiquiatría o de la psicología, eh, estamos acostumbrados a esa aproximación a lo emocional muy desde la neuropsicología, ¿no? La sistema límbico y las emociones primarias y las emociones positivas o negativas. El libro de Rafael es un libro muy psicológico, donde él va integrando esa experiencia emocional con situaciones, con dinámicas que muchas veces las ubica con el tema, con los mitos, con la relación arquetipal. Entonces, yo creo, esa es una apreciación mía, uno aprende más de las emociones vistas por Rafael, más en libros como Dionisos, como Hipólito y Artemisa, como Eros y Psique, que en este libro final donde, bueno, pero para él fue una necesidad de concluir y creo que de aterrizar, bueno, un aspecto que era importante para él. Ótimo. Obrigado, obrigado. Vamos lá, Lu, contigo. Eduardo, muito obrigada pela belíssima apresentação, emocionante mesmo. Eu tenho duas perguntas pessoais, uma mais pessoal que a outra. E aí você fica à vontade para responder o que você quiser disso. A primeira, eu queria saber, na sua opinião, se as diferenças do Hillman e do Lopes Pedraza eram realmente reconciliáveis para manter essa distância, assim, para o resto da vida. As diferenças teóricas, eu digo, né? E a outra pergunta que eu queria que você contasse um pouco da tua vivência, da tua vida com o Lopes Pedraza. Mira, bueno, quizá la primera pregunta es más fácil de responder para salir de eso, ¿no? Entonces, yo no creo que existían realmente muchas diferencias en términos de teoría entre Hillman y Rafael, entre James y Rafael. Creo que hubo diferencias en la forma de aproximarse. Rafael era un hombre sumamente como brusco cuando se trataba de, cuando se rompía, cuando aparecía lo psíquico y esta cosa muy de Hestia, que podemos entender como muy de Hestia, esta naturaleza, esta atmósfera psíquica, esto que giraba alrededor del encuentro. Si alguien entraba como a romper eso, él era sumamente brusco para decirle, para sacarlo, para mantener esa atmósfera que se había creado. Y yo sí creo que la forma que Hillman empezó a hablar de la imagen y de la mitología de una manera brillante, porque obviamente es un hombre brillante, creo que esa forma es lo que no hizo que pudieran como volver a encontrarse. Hay algo que tenemos los junguianos, que yo espero que podamos ir transformando a partir de las diferentes generaciones, que tenemos una tendencia a ruptura, ¿no? La primera gran ruptura entre Freud y Jung, y después nuevamente el Instituto Jung no se fractura porque en ese momento, porque, bueno, por lo que les comenté, hoy en día el Instituto Jung en Zúrich hay 3 institutos Jung. Entonces,
En Latinoamérica, en Brasil, hay yo no sé cuántos institutos Jung, en Venezuela nos separamos. O sea, hay aparentemente un patrón que de alguna manera nos cuesta esperemos que eso pueda ir cambiando. Eso es lo que te puedo decir en relación a la actitud entre Jung, entre Rafael y Hillman. En relación a lo que tú preguntas, a la otra pregunta, yo tuve una relación muy, muy cercana con Rafael. Rafael era un hombre muy ritualista, muy celoso nuevamente de su atmósfera psíquica. Y él era como cuando encontraba a alguien que tenía una resonancia con esa forma, es como que lo incluía como parte de su familia. Y con él aprendimos mucho el movimiento que era muy impresionante, como muchos de los que estábamos cerca de él habíamos sido pacientes de él, algunos seguían siendo pacientes de él, pero él podía diferenciar muy bien cuando cuando era el terapeuta y cuando era una persona que estaba simplemente disfrutando de otro ambiente. Entonces yo creo que él y Valerie no tuvieron hijos, eran dos extranjeros, dos migrantes en un país que para ellos es extranjero, y yo creo que ellos sí lograron como hacer una familia alrededor de ellos, que éramos nosotros. Entonces, sí éramos muy cercanos, éramos muy cercanos. Sí. Obrigada. Eduardo, Sí. tem um amigo nosso que eu acho que está aqui, Gustavo Beck, amigo mexicano, que aprecia muito o Lopes Pedraza, e ele sempre, o Beck sempre fala dessas categorias que o Lopes Pedraza traz: fracasso, a morte. Fico pensando se a gente pode pensar o Lopes Pedraza como sendo... ele tenta trazer um certo aspecto trágico da vida para dentro do mundo teórico junguiano. Dionísio, a tragédia, a morte, o desamparo, o fracasso, uma psicologia junguiana menos solar, menos apolínea, menos esperançosa, por assim dizer. É possível fazer essa articulação? Sí, cómo no. Fíjate, yo creo que Rafael, una de la capacidad que él tenía, el permanente, en ese tema del cuerpo psíquico, que uno lo puede ver como un centro, como una gran masa, con un centro de gravedad que busca estabilizarse, ¿no? Ese era como Rafael. Y yo creo que en ese movimiento, intuitivamente, él permanentemente estaba compensando, estaba buscando cómo compensar. Y cuando las cosas tendían a hacerse, o sea, a polarizarse o a unilateralizarse, él inmediatamente traía la otra cara, ¿no? Yo creo que por eso él caló también en Zurich en el momento que él llega, porque estaba esta tensión y para él fue como muy fácil como ponerse dentro del grupo que estaba como compensando lo que estaba sucediendo. Entonces, para Rafael, que de hecho lo trata en Ansiedad Cultural, el tema de poder reconocer que la cultura occidental es una cultura muy pro éxito, ¿no? Muy dada al éxito, y si no, entonces es un desastre, y si no, entonces somos un fracaso, y si somos un fracaso, entonces estamos castigados y todo esto. Él, en compensación, él habla de lo que él describió como conciencia de fracaso. La importancia de reconocer que muchas veces en la vida, nosotros vamos a fracasar. Fracasar en el sentido que no vamos a lograr lo que queremos, fracasar en el sentido que nos van a rechazar, fracasar en el sentido de que nos vamos a sentir mal. Y en ese sentido, él fue un gran como promotor de esta conciencia de fracaso. Y en relación al otro elemento que es importantísimo que tú dices, de la relación que él tenía con
con la tragedia como género. Porque ahí yo creo que también es muy importante a nivel de cultura, a nivel de conocimiento, ¿no? Una cosa es esa utilización del término tragedia que se hace coloquialmente, ¿no? Uno lee cualquier Twitter, es una tragedia. Entonces, la tragedia que entonces se derramó el petróleo, la tragedia que todo es una tragedia. La tragedia del petróleo, la tragedia de la inflación, la tragedia de... Eso no es tragedia, o sea, tragedia desde el punto de vista psicológicamente hablando y culturalmente hablando, la tragedia tiene que ver con un llamado a la emoción de una manera compensatoria. Otra vez, la tragedia como género literario, los poetas trágicos como estos seres que también compensatoriamente, en un momento donde los griegos estaban muy en la cabeza, muy racionales, empezaron a traer imágenes de horror para que el colectivo sintiera profundamente emoción nuevamente. A esa tragedia es con la que Rafael estaba vinculado. De hecho, en Hipólito y Artemisa, todo el libro está basado en la tragedia de Hipólito, ¿no? Bueno, no sé si es el momento de entrar en eso, pero está basado en esa tragedia. Estava lembrando também, Eduardo, do texto dele sobre o período azul do Picasso, que também tem a ver com melancolia, um estado depressivo. Parece que também pode ser encaixado nessa perspectiva, não? Sí, sí. Y fíjate que él, de lo que fue un gran estudioso de Picasso, entre otros artistas plásticos, él le interesó particularmente el periodo azul porque fue el periodo menos luminoso de Picasso. Era el periodo en donde Picasso no era el extrovertido, hoy sería un influencer, jet setter, o sea, en ese periodo estaba metido para adentro en un duelo, en una cosa muy pesada, ¿no? Entonces, esos movimientos de compensación eran los que él le producía una curiosidad increíble. Ótimo, ótimo. Obrigado. Vamos lá. Pessoal, A perguntas. ti, Marco. Ieda, contigo, por favor, querida. Obrigada, Marcos. Olá, tudo bem, Eduardo? Muito obrigada, muito comovente mesmo te ouvir, né? Você passou muito, principalmente essa parte final, né, do seu convívio com o Pedraza. Eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre essa passagem, né, da ruptura entre o Pedraza e o Hillman, falasse um pouco o que mobilizou o Pedraza, né, do livro Revendo. É isso, obrigada. Bueno, creo que era cuando varias cosas, ¿no? Yo creo que esto también son intuiciones. Esto no es que me lo dijo James o me lo dijo Rafael, son intuiciones. Cuando James Hillman sale de Zurich, de alguna manera sale un poco maltratado, ¿no? Todo este movimiento que hubo entre ellos también tuvo un cierto efecto y Hillman sale bastante maltratado de Zurich. Yo creo que esa es mi lectura. Yo creo que él se refugió en recoger todo lo que habían vivido y tratar de ordenarlo de una manera como era él, de una manera muy lúcida, muy clara, muy profunda, pero de alguna manera en esa estructura muy poco dionisíaca. Y volvemos al tema. James Hillman era muy apolíneo, era un gran Apolo, un Apolo entre Apolo y Puer eterno, o sea, uno lo veía y los años no le pasaban y él se mantenía igual y una vitalidad y una energía y una cosa, mientras que Rafael era sumamente dionisíaco, intuitivo y pesado. Yo creo, esa es mi lectura, que en el momento que Rafael sintió como que todo lo que habían vivido lo habían sintetizado de una manera tan racional, yo creo que lo vivió como una traición. Fue así como él en ese momento perdió al amigo, al interlocutor, al cómplice, lo perdió. Y entonces creo que eso no se lo perdonó. Entonces, porque sé por Valerie, que lo comentó varias veces, Hillman trató varias veces de hacer una aproximación.
y Rafael nunca lo permitió. De hecho, James estuvo en Venezuela en una visita bastante larga. Él pidió si se podía hacer alguien servir como puente para que se encontraran y eso no se dio, no se pudo dar. Entonces yo creo que tiene que ver con eso. Fue como un poco como al perder al amigo, interlocutor, cómplice, compañero de construcción de esto, es como bueno, ya este que está aquí, ese no es. Y yo creo, esa es mi lectura, no sé si me equivoco, pero yo creo que eso fue lo que pasó. Obrigada. Obrigado, Ieda. Letícia, vamos lá? Oi, Eduardo. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Na verdade, não é muito bem uma pergunta, mas eu gostaria que você desenvolvesse um pouco a ideia de como é que ele concebe essa diferença entre arquétipo e imagem arquetípica, né? Já que você colocou isso na sua apresentação. E levando em conta um certo nominalismo de Jung na ideia de arquétipo também. Ya va, perdón, es que no entendí la pregunta, Leticia, perdóname. ¿Me la puedes otra vez, por favor? Sim, não, então, eu gostaria que você desenvolvesse um pouco a ideia de como é que ele concebe a diferença entre arquétipo e imagem arquetípica, como você colocou isso na sua apresentação. E levando em conta também a ideia de um certo tipo de nominalismo na ideia em relação ao arquétipo para Jung. Ok. Fíjate, yo creo que la diferencia entre la primera propuesta que hace Jung, la primera aproximación, la primera experiencia que Jung nos trae de lo arquetipal, diferente a la experiencia que nos trae López Pedraza, que nos traen los arquetipalistas, que nos trae la psicología arquetipal. Jung habla de lo arquetipal como un marco en el cual se pueden reconocer cosas. La primera vez que Jung habla de arquetipo en símbolos de transformación, él habla sobre todo del arquetipo del camino heroico, ¿no? Entonces, él dice, bueno, si yo tuviera que reconocer un arquetipo que pudiera señalar a la humanidad, es el camino heroico, porque hacer conciencia es heroico, porque vivir desarrollar, o sea, vivir la cotidianidad es heroica, pero hay un tema que uno percibe, como Jung se separa de lo arquetipal. Él habla de lo arquetipal como algo que se puede reconocer como un marco o como un patrón. Pero los arquetipalistas viven lo arquetipal. O sea, los arquetipalistas nos preguntamos, ¿cuál es el arquetipo que en un momento determinado yo tengo activado? Y no es por hacer un test de Vogue o un test de personalidad X, no es por eso. Es porque hay una vivencia real en la cual hay veces que uno tiene un arquetipo activado que va a permitir que sucedan cosas y va a evitar que sucedan cosas. Si yo tengo un arquetipo erótico activado, bueno, ese arquetipo erótico va a tratar, va a buscar, va a moverse hacia una aproximación. Por otro lado, y uno lo ve mucho en estas parejas ideales hoy en día, que se casan por conveniencia, por esto, pero no hay nada erótico. Ahí uno ve ese tema donde lo arquetipal que no está activado te dice, esto no va a funcionar. O, por ejemplo, en el tema de la maternidad o en el tema de la fertilidad, hay una cantidad de parejas que dicen, yo quiero tener hijos, y cuando tú ves y lo hablas con ellos a un nivel más arquetipal, te das cuenta que ahí no hay nada que se pueda fertilizar. Nada, o sea, ahí no hay un nido, ahí no hay un algo que está buscando que llegue un fruto, que llegue un bebé, ahí no hay nada. Y por más que traten y se hagan yo no sé cuántos trabajos de fertilización,
no hay manera de que termine otra vez, en términos hablando de éxito y fracaso, ¿no? El tratamiento que cuesta una fortuna, lo repiten yo no sé cuántas veces, y no tiene éxito. Ahí nosotros vemos cómo lo arquetipal está vivo, cómo lo arquetipal está en nuestro cuerpo, está en nuestra naturaleza. Para mí eso es una diferencia muy importante entre hoy en día, en lo junguiano, se hablan de tres corrientes, ¿no? La corriente arquetipalista, la corriente desarrollista, que es más la de California, que ha incorporado todo el trabajo de Neumann, y la corriente clásica. Fíjate, los clásicos hablan de lo arquetipal, obviamente. Los desarrollistas hablan de lo arquetipal, pero lo hablan de una manera muy diferente. El vínculo y la manera con que lo hablan es muy diferente a como lo hablan los arquetipalistas, muy diferente. No sé si con eso te estoy contestando la pregunta, pero... Obrigado, Letícia. Martinha? Oi, boa tarde, Eduardo. Muito obrigado pela palestra. Realmente foi muito, muito boa mesmo, muito emocionante, né? Eu queria perguntar um pouquinho sobre você falou uma frase, a consciência do corpo como guia em nosso processo psíquico. Você podia falar mais dessa preocupação, né, do Lopes Pedraza em relação à consciência do corpo? Sí, yo creo también que en ese movimiento como de foco que tuvo Rafael a lo largo de sus libros y a lo largo de su historia, tenía mucho que ver también con su momento de vida. Yo creo que por mucho tiempo Rafael estuvo muy vinculado en lo psíquico y la imagen, y lo psíquico y la imagen, y lo psíquico y lo emocional. En un momento determinado, él hizo todo un tema psicosomático, un tema muy fuerte psicosomático. Y a partir de ahí, entonces él empezó como a trabajar y a estar como muy empeñado en esto. ¿Qué le dice el cuerpo? ¿Cómo se mueve el cuerpo? ¿Qué le pide el cuerpo? ¿Qué imagen tiene su cuerpo? ¿Qué imagen tiene las actividades que usted hace con su cuerpo? Y entonces fue empezar a utilizar el cuerpo como una imagen de uno mismo, como una conciencia de ese cuerpo, de imagen de uno mismo, para poder llevar el proceso. Él decía que, fíjate, por ejemplo, cuando veíamos personas con ataques de pánico, que lo discutimos muchas veces, como muchas veces la persona con ataque de pánico es como que lo toma como por sorpresa, ¿no? Y cuando vemos, muchas veces, lo que vemos detrás es una historia de desconexión. Y cuando aparece el ataque de pánico, es como la psique tratando de hacer al cuerpo foco también, porque todo se siente en el cuerpo. De esa manera, o sea, era como las sensaciones, el movimiento, la voluntad, la imaginería, la fantasía, como lo veíamos a partir del cuerpo. Obrigada. A ti. Eduardo, tem uma pergunta do Geraldo, ele está sem microfone, eu vou ler para você, tá? Ele gostaria que você pudesse falar um pouquinho mais como se dá na prática, né, no setting analítico, a expressão ficar com a imagem. Eu imagino que querer entender isso mais como se opera uma clínica a partir desse pressuposto, né, ficar com a imagem. Okay. Bueno, ahorita se me ocurren, espérate que se me ocurren varias cosas, pero son material de pacientes que no quiero, pero para hablarlo de una manera general, ¿no? Por ejemplo, tenemos un paciente o tenemos pacientes,
todos nuestros pacientes no es que llegan, obviamente, sabiendo o conectados con lo que están trayendo, ¿no? Muchas veces los pacientes y nosotros como pacientes muchas veces también traíamos toda una historia de lo que pasaba a lo largo de la semana y lo que yo había pensado y lo que había sentido, y entonces escribí un sueño y es como un repetir y repetir y repetir y repetir, y hay veces que sentimos que no tenemos dónde agarrarnos de esa repetición y repetición y repetición. Estoy poniendo un caso hipotético, ¿ok? Pero entonces tenemos un sueño, por ejemplo, donde este paciente viene manejando un carro a alta velocidad con el hijo al lado, los dos venían cantando, los dos vienen cantando, sin cinturón de seguridad, y en un descuido se les atraviesa otro carro, o se les atraviesa lo que sea, y él, en el momento que frena, ve cómo sale el hijo disparado por el parabrisas, ¿no? Esto es una imagen de horror. Quédese con esa imagen en esta situación. Puede representar, solamente la imagen, puede representar a nivel de lo que pudiese pasar si yo sigo en este descuido, y no es que mi hijo se tenga que morir porque yo no estoy desconectado, pero cuáles son las consecuencias que mi no conexión puede tener en mi vida. Entonces, quédese con esa imagen. Muchas veces tiene mucha más potencia que uno ponerse a decir, bueno, mire, es que usted tiene que ser más consciente, y tiene que, el tema aquí es que como usted es un puber, está todo el tiempo a toda velocidad y sin darse cuenta de nada, y entonces mire que usted tiene con un hijo, o sea, en lugar de estar dando tanta explicación, en un momento determinado, cuando aparece una imagen que habla de lo psíquico, ese decirle, quédese con esa imagen, inmediatamente es hacer que esa psique como que vuelque su atención sobre ese elemento que está lleno de emoción, y es como captura, es como tener una fotografía instantánea que mueve la psique de una manera diferente. Más o menos esto es un caso hipotético, exagerado, pero más o menos así es que buscamos, como la imagen que puede en un momento determinado mover la psique que está dando vueltas de un paciente. Por ahí vi, Marcos, que estaba Gustavo por ahí. Hola, Gustavo. ¿Qué onda, Eduardo? ¿Cómo andas? Bien, gracias. Ahorita estoy ya. Ahorita pregunto algo, estoy. Gustavo, quer aproveitar a oportunidade? ¿Qué pasó, Não vai dar para ¿Qué escapar, meu pasó? amigo. No, es que me tuve que salir porque tenía paciente, pero que sigan preguntando y ahorita regreso. Eduardo, queria deixar um pouco o Lopes Pedraza de lado e falar um pouco da tua trajetória. Você tem uma formação na Venezuela, você está na Colômbia, você também, acho que supervisiona no Equador. Como é que você vê o cenário latino-americano da psicologia junguiana? Você vê com bons olhos? Você é otimista? Você acha que existe uma psicologia junguiana latino-americana, por assim dizer? Queria saber um pouco a tua visão sobre esse movimento aqui. Bueno, fíjate, yo creo en que nosotros tuvimos el último Congreso Latinoamericano de Psicología Analítica fue aquí en Bogotá. Y por primera vez vino el número de analistas europeos que vinieron. Era la primera vez que venía tantos analistas extranjeros a un Congreso Latinoamericano, porque usualmente los congresos latinoamericanos son muy regionales, son muy endogámicos, ¿no? Y a muchos de ellos yo le oí una frase que yo creo profundamente, que ellos decían, es que aquí la cultura está viva, aquí la psicología está viva.
En Europa, de alguna manera, se ha hablado tanto, la cultura está tan presente, se habla tanto desde lo racional, tal, que ellos sienten que la psicología de alguna manera se ha venido muriendo, ¿sabe? Porque no es durmiendo, es muriendo, se ha venido sí, como desgastando. Y aquí ven cómo hay toda una pregunta acerca de todo, de las diferentes culturas que tenemos, de la atmósfera, de la geografía, de los conflictos. Hay una pregunta permanente frente a eso. Y yo creo que eso es realmente un elemento muy rico que tenemos en Latinoamérica. De hecho, yo acepté la presidencia del comité buscando precisamente el acercar los diferentes grupos. Hay una propuesta que yo tengo que me encantaría que se diera, que es las personas más de habla española aprender a acercarnos más al portugués. Yo siempre digo que los brasileños han hecho un esfuerzo increíble por acercarse al resto de Latinoamérica y Latinoamérica no ha sido consecuente con los brasileños. Creo que acercarnos a nivel de idioma y poder compartir, creo que reunir los diferentes mitos locales que tenemos, porque tenemos mitos locales desde México hasta la Patagonia, hasta abajo, en el Caribe, en una cantidad de, perdón, en una cantidad de espacios. Creo que eso puede alimentar profundamente el pensamiento junguiano en Latinoamérica. Y yo que tuve la suerte, porque fue una suerte, de tener a Rafael López muy cercano y de conocer bastante a Carlos Byton, yo creo que si nosotros logramos hacer y construir una integración de la forma que tiene cada uno de ver lo arquetipal, haríamos una propuesta sumamente profunda, rica y completa de lo que es la percepción de lo junguiano. Y creo que es un gran reto. Yo soy un optimista de la construcción de lo junguiano desde Latinoamérica. Creo que hay muchas cosas por hacer. Hay autores increíbles, muy valiosos que están trabajando y reflexionando y aportan cantidad de cosas muy significativas. Tem uma visão otimista sua em relação a isso, né? O próximo congresso também da IAP será em Buenos Aires. Confirma un poco esa tendencia. Exacto. Eso también, fíjate, eso también fue un logro. O sea, que finalmente traer a lo internacional, eso también fue un gran logro. Sí. Indo um pouco também nessa direção, Eduardo, e a relação do Lopes Pedraza com a Venezuela? Mira, yo creo que Rafael, perdón. Ok, yo creo que Rafael, yo creo que Rafael encontró una segunda casa en Venezuela, no solamente a nivel emocional, sino a nivel geográfico. O sea, el Rafael tenía un pequeño apartamento frente al mar, donde él iba todos los fines de semana, donde ahí escribió buena parte de sus libros, lo escribió en ese apartamento. Y para él era muy importante ese ritual de meterse en el mar Caribe, ¿no? Que era, bueno, el mismo mar de su Cuba. Hay una música, cuando la música que pusieron antes de iniciar el espacio era una música muy de son cubano, era una cosa muy caribeña. O sea, la música, la comida, la luz. En ese sentido, yo creo que geográficamente Rafael encontró algo muy cercano a Cuba. Y creo que emocionalmente encontró el espacio donde tuvo validación, donde tuvo interlocutores, donde tuvo intercambio muy importante. Entonces, Cuba fue un tema que él nunca habló, él más nunca regresó a Cuba. Y no hablaba de Cuba. O sea, era un tema donde uno le preguntaba y él te desviaba algunas veces tranquilamente, otras veces muy bruscamente. Yo no quiero hablar de eso y nunca se habló de Cuba más nunca. Él nunca regresó a Cuba. Entonces creo que el tema de la conexión con Venezuela fue muy grande.
De hecho, esta descomposición psicosomática que él tuvo fue con la llegada de Chávez. Cuando Chávez llega y de alguna manera empieza a repetir el patrón de la revolución cubana en Venezuela, el discurso, las acciones, todo esto que después fue un gran fraude, una gran estafa. Bueno, Rafael se enfermó, pero que estuvo en periodos tuvo momentos de una descompensación que llegó a ser muy grave. Después salió de eso y entonces, bueno, era otro tema que lo ponía en el saco de los psicópatas, pues, o sea, psicopatía y poder. Lo lanzaba ya y no hablaba de eso. Entonces, sí. Você também saiu da Venezuela devido a essas condições políticas, né? A gente até conversou um pouco sobre isso antes. Como é que você vê hoje a situação da Venezuela e como é que você vê também, a gente falou da sociedade venezuelana que está lá ainda, resistindo. Como é que você vê esse complexo cultural, esse caldo cultural na qual a Venezuela está inserido, Eduardo? Mire, en relación a la primera parte de la pregunta, sí, yo salí porque de alguna manera, aunque no parezca, yo soy muy intuitivo, y intuitivamente yo sentí que había cambiado el arquetipal en Venezuela. La naturaleza arquetipal había cambiado. Y había cambiado porque, bueno, porque había llegado a estos puestos de liderazgo y de control y de personas que eran todos, bueno, no todos, pero una gran mayoría expresión de psicopatía y expresión de cosas muy titánicas. Y eso se fue dando poco a poco un cambio en el país. El día que yo no pude manejar por mi país, yo dije, hasta aquí llegué. O sea, yo me jactaba de ser un venezolano que conocía a Venezuela del norte al sur, vivía en la selva por un tiempo, conocí todas las playas, bueno, era una persona que me movía por todo el país. Y el día que por temas de seguridad yo no pude hacerlo, además de todo lo que ya yo sentía, yo dije, me voy, no puedo más. O sea, es como ese día yo sentí que la Venezuela que yo había vivido, que yo había sentido, se había muerto. Y hoy hoy sigo pensando exactamente lo mismo. O sea, Venezuela es otra, desde todo punto de vista. En relación a la segunda pregunta, prefiero no responder y te voy a decir por qué. No porque no tenga posiciones frente a esto, sino porque me parece que es muy injusto generalizar. O sea, cuando los venezolanos, igual que pasa en muchos países latinoamericanos, por más que digamos somos venezolanos, es una gran mentira. Venezuela sigue siendo una cantidad de regiones con tribus muy diferentes. Entonces, no existe algo como el venezolano. O sea, el venezolano es los que tenemos un pasaporte venezolano, pero no hay una cultura venezolana como tal, igual que en la mayoría de los países. En Colombia, uno no puede decir soy colombiano. Bueno, mira, ¿no? Los de la costa son una cosa, los de Bogotá son otra cosa, los de Medellín son otra cosa. En mismo Brasil, los de Bahía son una cosa que no tienen nada que ver con Florianápolis. O sea, entonces ese tema de generalizar, yo pienso que muchas veces, psicológicamente hablando, desde otro punto de vista hay que hacerlo, pero psicológicamente hablando, creo que no ayuda a entender las cosas, ¿no? Entonces, es algo muy complejo, pero por lo mismo que es complejo, sí, prefiero como no, en este contexto psicológico, prefiero no, porque no tengo realmente una respuesta. Perfeito, perfeito. Posso fazer uma pergunta? Desculpa. Lu, fala, Lu. É que o Eduardo falou duas vezes na apresentação e agora há pouco, mudando de assunto, né? Do Carlos Byton. Eu queria entender se você acha que tem alguma aproximação das ideias do Carlos Byton e do Lopes Pedraza. No. Fíjate, por eso es que creo que me encanta, porque yo creo que son complementarias.
son complementarias. Creo que no se parecen, son totalmente, pero son absolutamente complementarias. Cuando Carlos habla del desarrollo, de la evolución que puede tener la psique y lo ubica dentro de los estadios que él ubica y cómo eso tiene que ver con los vínculos, con mamá, con papá, con el otro, con la totalidad. Creo que esa visión da una lectura evolutiva de lo psíquico que enriquece la posibilidad de vernos interactuando. Y creo que cuando le ponemos la visión del arquetipo, de quién soy yo como arquetipo, creo que eso da una complementariedad espectacular. O sea, hay algo que yo vengo desarrollando que no he terminado como no he terminado de escribirlo. Tengo años escribiendo sobre eso y no he terminado pero que algo que yo llamo conciencia arquetipal, vivir en conciencia arquetipal en términos de lo que podemos llamar el eje de Carlos. Bueno, ¿en qué momento de ese eje estoy yo? O sea, o en el tema de Neumann, ¿en qué momento del eje de Neumann estoy yo? Yo estoy en lo materno, estoy en lo paterno, estoy en lo heroico, estoy donde estoy. Y por otro lado, ¿cuál es mi naturaleza arquetipal? ¿Cómo estoy compuesto yo a nivel arquetipal de cuáles son las diosas y los dioses que me habitan y que se activan y que de alguna manera me determinan y con los cuales yo vivo? Yo creo que esa complementariedad es fantástica, ¿no? Ahí otra vez, respondiendo a la pregunta de Marcos, ahí es donde yo digo que soy profundamente optimista de lo que podemos hacer. Entonces, sí. Ótimo. Gustavo Becker. No, Marcos, para no fallarte, Marcos. No, te voy a decir, una cosa que sí quiero preguntar, y no sé si ya lo hablaste, Eduardo, pero yo vengo de una formación gilmaniana, ¿no? Arquetipal, pero gilmaniana, que apela mucho igual a la imagen, a la emoción, no sé qué, y apela mucho a mi naturaleza o a mis tendencias más puer, ¿no? Y yo en un momento me tuve que alejar de eso porque nada más no me hacía bien, ¿no? Y encontré en López Pedraza algo que no encontré en Hillman. Pero la verdad es que nunca lo he podido nombrar muy bien. Entonces, o sea, quería saber si tú podías como elaborar según tú cuál es la distinción entre López Pedraza y Hillman, particularmente en torno a la imagen y la emoción. Porque los dos hablan de eso, pero hay algo muy No, y tú lo acabas de decir, o sea, en tu pregunta está la respuesta, fíjate. Otra vez, Hillman era muy Apolo y muy puer. Hillman murió puer. O sea, y eso no es que sea malo o sea bueno, simplemente es una naturaleza que está allí. Rafael era un Dionisio aparte, muy psicopompo. Rafael era nuevamente, más vinculado con la oscuridad, y la oscuridad en el buen sentido, ¿no? Con la parte pesada, con la caverna, con esa parte de la psique que no todo el mundo le gusta. Gilman vivía en la Torre del Castillo y Rafael vivía en la cueva que estaba al lado de la mazmorra, o sea, por ponerlo de esa manera. Yeah. Y entonces son imaginerías totalmente diferentes, imaginerías totalmente diferentes. Tú ves un ballet o ves una obra o ves una danza con una visión apolínea y es totalmente diferente no, pero tienes una lectura emocional muy diferente a como lo ves desde el punto de vista dionisíaco. Fíjate, el tema de la tecnología, o sea, hay personas que si lo vemos psicológicamente, no desde el punto de vista de lo práctico, no práctico y tal, un celular, una persona apolínea le da una lectura que es muy diferente a una persona más dionisíaca y diferente a lo que lo hace un titán, totalmente diferente. Y es exactamente la misma situación. Pero la lectura, la experiencia, la relación y la emoción que surge de allí es totalmente diferente. Y yo creo que, y esto también es un atrevimiento, sé que es una generalización que espero que la tomen con amabilidad, no pero la cultura estadounidense es una cultura muy virginal, muy virginal.
Y bueno, Hillman era una expresión muy buena de esa cultura virginal. Rafael no era virginal. O sea, Rafael tenía, más bien, tenía una especie de alergia a lo virginal. O sea, le parecía el andar con las cosas virginales muy peligroso. Entonces, ahí yo creo que puedo entender cómo hay un agotamiento, cómo hay una saturación de una forma de presentar imágenes que pueden ser muy brillantes nuevamente, pero que de repente uno dice, ya va, ¿qué es esto? Ya, como que ya, enough con esto. Entonces, eso es lo que creo que... Como que les falta sangre, ¿no? Como que les falta carne, ¿no? Carne. O sea, y esto no es una burla, por favor no lo tomen como una burla, o sea, como una observación. No hay nada más doloroso que ver a un otra vez, no vamos a entrar en generalizaciones, igual que lo venezolano, lo brasileño, lo colombiano, lo estadounidense. Estados Unidos es un país enorme que no se puede generalizar, pero en general, vamos a decir, como el estadounidense promedio que uno se encuentra, tratar de bailar salsa es algo que uno dice, wow, qué sufrimiento. O sea, qué sufrimiento tan grande. Y entonces, ¿y qué tiene que ver con eso? Pues, o sea, hay algo allí que es diferente. Y nuevamente, entiendo, insisto, esto es una generalización, esto es entonces tómenlo con toda la amabilidad que puedan, ¿ok? No es ni peyorativo, ni es una burla, ni es una crítica, entonces, pero bueno. Eduardo, é que o nosso amigo Gustavo Beck, ele tem um caso de amor com o Senex. Então, essas coisas do puer, para ele fica sempre incomodado, ele está sempre aflito com isso, ele se tortura. É uma velha questão do nosso amigo. Bueno, que todos lo tenemos. Todos lo tenemos. Sí, no se hagan. No se hagan. Sí. Y ese, fíjate, de los peligros que tenemos en Latinoamérica es esa tendencia a tener mucho puer en nuestra ecuación. Nosotros en nuestro cóctel arquetipal tenemos un poquito de exceso de puer, ¿no? Casi todos, nuevamente hablando, tratando de no generalizar, pero casi todos tenemos un poquito de exceso de. Entonces... Faz sentido. Eduardo, queria te fazer a última pergunta. Naquela famosa entrevista do Lopes Pedraza com o Capriles, ele conta uma passagem onde o Hillman, o Guggenbuch Craig e o Lopes Pedraza estão conversando e definindo os rumos do que viria a ser psicologia arquetípica. Fica decidido que o Hillman ficaria com a parte editorial, né? Publicação dos livros, a criação da Spring, o Guggenbuch com a política institucional, e o Lopes Pedraza diz que ele cuidaria da inércia. O que é essa inércia, hein? Sí, esa es una imagen que a mí me encanta también porque habla mucho nuevamente de Rafael, del cuerpo psíquico y de la naturaleza arquetipal. Desde cuando ellos se reparten estos territorios un poco, uno se los imagina como Zeus, Poseidón y Hades también repartiéndose los territorios y las acciones. Entonces, ellos, fíjate, pero muy conectados con esa naturaleza arquetipal y muy conectados con quién es cada quien, le dicen e identifican. Hillman James va a encargarse de la parte como de darle forma analítica a la cosa, darle la forma. Guggenbuch se iba a encargar, que lo había hecho ya al ser presidente del instituto, se iba a encargar de la parte política, del cómo moverse en esas mares. Y Rafael, en su cosa dionisíaca y su cosa
lenta y esto, él dice, y yo me quedo, porque la expresión es, él se echa hacia atrás y se toca la barriga, que ya tenía una barriga muy grande, entonces se toca la barriga, y yo me quedo con la inercia que tiene que ver con ese tema de ser fiel al cuerpo psíquico, de ser fiel y confiar en que lo psíquico sucede independientemente de, y que cuando uno tiene cuerpo y cuando uno tiene solidez, eso empieza a construirse y empieza a moverse de una manera natural. Entonces, yo diría que esa respuesta tenía que ver con esa conexión con lo que es el cuerpo psíquico de Rafael. Sí. Bueno, Marcos, muchísimas gracias nuevamente por esta invitación, que fue una delicia, por este intercambio, por este grupo que tienes, de la calidad de las preguntas, la dinámica. Creo que yo lo disfruté muchísimo, de verdad que muchísimas gracias. Quedo encantado con esto y bueno, y les deseo mucho éxito en esta aventura de seguir construyendo y de seguir convocando. Eduardo, nós que agradecemos, uma grande alegria te receber. Esse encontro, para mim, teve um caráter quase de um happy hour, leve, descontraído, agradável, acho que bem ao espírito do Lopes Pedraza. Obrigado pela tua participação, uma grande satisfação te receber. Você é um convidado do Tiaços, a casa é sua. Espero que você possa voltar aqui mais vezes para a gente conversar mais. Tá bom? Muito obrigado pela tua participação. Pessoal, obrigado pela presença. Mais um grande encontro do Tiaço, com todo esse depoimento, acho que também histórico, do Eduardo sobre Lopes Pedraza. Novamente, a gente fica feliz do Tiaço estar aqui, podendo proporcionar isso para vocês. Quero agradecer de novo o pessoal do Peru. Pati, obrigado pela presença. Jorge, saudações em te ver. Obrigado pela presença também. E a gente volta agora, né, Luciana? Que dia? Dia 4? 4 de março, às 5 horas, com Ressonâncias Lésbicas, Sul da Psicologia Junguiana, com a Fran Rogério e Val Kirbel. Nós vamos receber colegas da Argentina e do Chile, no dia 4 de março, colegas junguianas, tá bom? Grande abraço, pessoal. Eduardo, muito obrigado novamente. Grande abraço. Hermínia, obrigado também pela tradução, tá bom?